Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos en estos momentos, debido a la situación, a las circunstancias que sabemos todos en el país. Hemos querido poder acercar a ustedes los estudios bíblicos de la mañana, de los domingos a las 10 de la mañana, a través de este formato virtual. Esperemos que salga bien. Es la primera vez que usamos esta herramienta, así que deseamos que estén bien, le rogamos a Dios que ustedes, cada uno de ustedes estén bien. Esperamos poder tener contacto por este medio más seguido y les pedimos sus oraciones por cada uno de los hermanos. Así que vamos a comenzar, veamos cómo nos resulta esto y los invito ahí donde estén a orar un ratito. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, que estás en el cielo, Padre, santificado sea tu nombre, Señor, venga a nosotros tu reino. Padre querido, Padre amado, te damos gracias por lo que tú haces, Padre. Queremos darte gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Gracias por Jesucristo y el Espíritu Santo, Señor. Padre querido, queremos ofrecerte este estudio virtual para tu gloria, Señor, esperando que sea de tu agrado, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que de la iglesia, Señor, ahí donde estén, a cada uno de los hermanos que puedan ver este estudio, escucharlo, mirarlo, Señor. Bendígalo, Señor, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Te pedimos por el país, por la situación que está pasando, Padre, con respecto a esta enfermedad, las cuarentenas, lo que vendrá, Señor. Y te pido también por la salud de mis hermanos, en particular, aquellos que están con más delicadeza en el ejercicio de que puedan superar bien este tiempo, Señor. Cuida a cada uno de los hermanos, y eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como estábamos viendo las dos últimas semanas, hemos estado mirando acerca del liderazgo bíblico, ¿no es cierto?, de los ancianos de la iglesia en este proceso que estamos. Y la semana pasada estuvimos mirando algunos pasajes bíblicos y viendo cuál era el rol del líder bíblico. Y es lo que vamos a seguir haciendo en esta sesión virtual, ¿no? La semana pasada, aquí en el edificio de la iglesia, miramos algunos textos bíblicos, Juan 21, 15 al 25, Juan 10, Hechos 20, 17, 31, Primera de Pedro 5, del 1 al 5, y Santiago 5, 12 al 15. Hoy día vamos a seguir en lo mismo, mirando algunos textos bíblicos en esta sesión número 3, ¿no es cierto? ¿Qué quiere Dios que haga un anciano en la iglesia? ¿Cuál es el rol bíblico del líder, ¿no es cierto? Y los textos que vamos a estar mirando es Ezequiel 34, Mateo 23, Éxodo 18, Hechos 6 y Marcos 10. Así que vamos a ir en pos de que podamos tener un buen tiempo de aprovecharlo y que esto no se extienda tanto. Vamos a ir a mirar Ezequiel 10. Si ustedes tienen una Biblia, a lo mejor pueden acompañarnos a Ezequiel 10 y vamos a ir a verlo, ¿no? Ezequiel 10. Mientras tanto, decir que vamos a tratar de estar las próximas semanas subiendo esta clase una vez a la semana, y va a estar vamos a buscar el medio de dónde dejarlo guardado. Probablemente que sea por YouTube. Así que los invitamos a mirarlo, van a quedar guardados ahí, y vamos a ir entonces ahora a mirar el texto de Ezequiel 10. Si ustedes me acompañan, Ezequiel 34, perdón, del 1 al 10. Dice así: el Señor me dirigió la palabra: hijos de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuiden a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como
que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Esa es la palabra del Señor que vamos a estar mirando junto con otras. Ezequiel 34:10, ¿no es cierto? Podemos decir como texto de resumen o como resumen del texto, ¿no es cierto? Que aquí Dios reta a los pastores, los desafía, pero más que los desafía, los reta, les llama la atención, los exhorta, ¿no es cierto?, a los pastores de Israel por no cuidar su rebaño, ¿no? Su rebaño. Y vamos a mirar algunos puntos relevantes de este pasaje bíblico. Lo primero que podemos mirar, según lo que nos dice el versículo 2 y 4, es que los pastores de Israel no solo se cuidaban de sí mismos, sino que tampoco cuidaban el rebaño. Es decir, los pastores de Israel se cuidaban de sí mismos, ellos se autocuidaban, no se preocupaban de su bien personal y dejaban o descuidaban del pueblo, del rebaño, es lo que nos dice el versículo 2 y el versículo 4, ¿no? El versículo 2 también nos llama o nos dice que los pastores daban mal ejemplo de ética y moral, ¿no es cierto? No cumplían con los requisitos que el Señor les pedía y no eran un buen ejemplo, ¿no? Actuaban básicamente como pastores de ellos mismos, se cuidaban entre ellos, ¿no? No cuidaban del pueblo. De la misma manera, el versículo 3 nos informa, nos quiere decir, ¿no?, que ellos fallaron. Y es cierto, ¿no?, que ellos fallaron en alimentar a los que estaban débiles. Era tan la preocupación por ellos mismos, ¿no es cierto?, que no se preocuparon de alimentar a los más débiles, ¿no? El texto dice: ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Es decir, que eran ellos primero, ¿no? Al contrario de la enseñanza de Jesucristo de que el liderazgo debe ser, los últimos serán los primeros, ¿no es cierto? Y un liderazgo de servicio. Al contrario, estos pastores de Israel se preocupaban de engordar ellos mismos y no le daban de alimento al pueblo. Por la misma razón, el verso 5, 6 nos dice que las ovejas se han dispersado por falta de un pastor. El pueblo ha llegado a ser como ovejas sin pastor, nos dice el pasaje, ¿no? Por la misma razón, porque estos pastores, como vemos en el texto, no se preocupaban de sus ovejas, ¿no? Como también vimos la semana pasada muy claramente cuál era la función, el rol del pastor de ovejas en esta metáfora que nos hace Pablo, que nos hacía Jesucristo también. Es interesante ver que este texto de Ezequiel 34, en 6 ocasiones o 6 veces, habla de mis ovejas, ¿no? El profeta dice: esto es lo que dice el Señor Omnipotente, y el Señor Omnipotente habla de mis ovejas. Deja claro entonces el texto que las ovejas, ¿no es cierto?, que el rebaño es de Dios, es del Señor, no es de los pastores, y en ese caso entonces sabemos y miramos que el rebaño que estaba ahí, que se estaba perdiendo, ¿no es cierto?, que era de Dios y no era de ellos, ¿no? Y ellos, a pesar de que se les había dado a su cuidado, no lo estaban haciendo y se estaban preocupando de sí mismos. Finalmente, el versículo 9, 10 dice que Dios le hará rendición de cuentas a los pastores por su trabajo con ellos, ¿no? Dice al final de este pasaje: por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño y les quitaré la responsabilidad de apacentar mi oveja. El Señor en algún momento pide rendición de cuentas a aquellos pastores que tienen a cargo su rebaño, y es por eso la importancia y la relevancia de su trabajo, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de malos pastores que nos muestra Ezequiel 34. Y el llamado aquí en el fondo es a ver
y a mirar, a observar, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas que no deben hacer los líderes bíblicos. Y Ezequiel 34 es un muy buen ejemplo para mirar lo que no deben hacer los ancianos en las iglesias. Entonces los pastores estaban ahí para servir y no para ser servidos. Pero al contrario de eso, al contrario de la enseñanza de Dios, ¿no es cierto?, ellos estaban ahí para servirse y ser servidos. Todo lo opuesto a lo que el Señor nos ha mostrado. Así que en esta manera de ir mirando la Escritura, vamos a pasar el siguiente texto, ¿no? Y estamos viendo cuál es el rol del líder bíblico. ¿Qué quiere Dios que haga un líder en su iglesia? Y recién miramos lo que en Ezequiel, lo que no quiere Dios, básicamente, que haga un líder en su iglesia. Yo los animo a leer el pasaje de Mateo 23, es un poco largo, por lo tanto yo no lo voy a leer, vamos a ir sobre algunos textos, algunos conceptos. Ustedes pueden pausar el video, leerlo, o ir pausando, ir escuchando y mirándolo. Ustedes pueden ver cómo lo pueden ir haciendo, los animo a hacerlo. Pero Mateo 23, 28, podríamos decir como resumen, ¿no?, que Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley por su mal liderazgo con el pueblo de Israel, ¿no? Los denuncia. Aquí él está, digamos, enfrentándose a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas y los fariseos, y los está acusando, ¿no?, de varias cosas que ellos no estaban haciendo. Algunos puntos relevantes de este texto para aprender acerca del rol del liderazgo es que los líderes judíos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ellos tenían una gran responsabilidad ante el Señor, y era la de interpretar la ley de Moisés para el pueblo, ¿no? Ellos eran responsables, versículo 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ellos eran responsables de entregar, de enseñar correctamente, interpretar correctamente la Torá, la ley de Moisés, ¿verdad? A ellos el Señor le había dado esa responsabilidad. Aunque la gente los tiene que obedecer, no los debe seguir. Eso es lo que le dice Jesucristo, ya que son malos ejemplos porque no practican lo que predican, ¿no? Dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, ¿no? Sabemos lo que dice ahí, ¿no? Haced bien en escucharlo, hacen bien en escucharlo, porque ellos eran los que interpretaban la ley, ellos eran los que le enseñaban la ley al pueblo, pero Jesús les dice a la misma vez que no le obedezcan en lo que ellos dicen, porque decían una cosa y practicaban otra. Así que lo que está haciendo Jesucristo ahí es diciéndole al pueblo aquello, ¿no? Que no los obedezcan, porque ellos hacen lo contrario a lo que dicen, ¿no? Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Eso está diciéndole Jesús, versículo 3. Y el 4 dicen: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantarlas, ¿no? No eran buenos ejemplos los escribas y los fariseos, a pesar de que eran conocedores de la ley, a pesar de que ellos eran los llamados a enseñarla, a interpretarla correctamente, no hacían lo que ellos enseñaban. Además, el versículo 5 y 7, ¿no? Todo lo que hacen para que la gente los vea, usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y para que la gente los salude en las plazas y los llamen rabí. Todo lo que hacían estos escribas y fariseos todo lo hacían para que la gente los vea, ¿no? Había un motivo de orgullo de parte de ellos. Carecían de humildad, querían aparentar, ¿no? Hacían todo lo que hacían para llamar la atención. Y se centraban, la verdad, que estos personajes, los fariseos y los escribas, se centraban en cosas de menor importancia y descuidaban los asuntos importantes. Si ustedes leen ahí versículos 16, 24, ¿no? Eran guías ciegos, ¿verdad?
Jesús dice que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, es decir, que ¿no es cierto?, que enseñaban mal. Y su ejemplo no eran modelo, no eran modelo para el pueblo, ¿no? Eran realmente ciegos, y se preocupaban, y lo sabemos, ¿no es cierto?, que esto de seguir a veces la ley al pie de la letra, el legalismo, a veces trae esas dificultades, ¿no? Y fijarse en detalles muy pequeños y no importarse las cosas importantes, que en este caso era la ley de Dios, amar a Dios y cuidar del prójimo, y a veces en eso se enredaban. Y Jesús varias veces los denuncia como hipócritas, ¿no es cierto? Como hipócritas. Versículo 13, versículo 15, el versículo 23, el versículo 25, 27, 28, si ustedes lo leen, ¿no? Resumen el 28. Por fuera dan la impresión de ser justo, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Es la apariencia, ¿no? Estos escribas, estos fariseos eran solo apariencia, pero por dentro, a las palabras de Jesucristo, el verso 28 dice que ellos eran pura hipocresía, ¿no? Y maldad, se los digo, se los leo. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad, dice la NBI. Así que también aquí vemos otro ejemplo, igual que Ezequiel, de lo que Dios no quiere en el fondo para sus líderes, ¿no? Para sus líderes bíblicos en particular, para los ancianos. El rol del anciano es de cuidarles, de velarles, de servir humildemente, el de ser los últimos, ¿no? El de ser siervos, es de ser esclavos en el fondo, ¿no? De cómo lo fue Cristo. Y aquí nosotros ya hemos mirado en estos dos textos lo que la antítesis, ¿no es cierto?, o lo contrario a lo que Jesucristo y el Señor quiere para sus líderes en la iglesia. Vamos ahora entonces, hermanos, a ir a otro texto que está en Éxodo 18. Este lo hemos leído varias veces, lo hemos estudiado, pero es bueno siempre recordarlo, ¿no? Que está ahí en el Éxodo 18. Y estamos hablando aquí de la historia, ¿no es cierto?, de Moisés y de Jetro, ¿no?, su suegro. Sabemos que Jetro va a visitar a Moisés, lo va a visitar. Jetro era el suegro, los va a visitar, y en ese ejercicio de su visita, Jetro se da cuenta de un montón de situaciones que estaba pasando Moisés con el pueblo de Israel, y él entonces, él quiere hacerle algunas recomendaciones, le hace algunas recomendaciones a Moisés. Entonces, lo mismo, si quieren leerlo, pueden leerlo, yo se los voy a leer, dice así: al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés, desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti y desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos le debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa a los jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles. Te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones estos en práctica, Dios así te lo ordena. Podrás aguantar el pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Así que vemos aquí este consejo de Jetro, ¿no es cierto?, a Moisés,
Y vemos que Moisés, ¿no es cierto?, está cansado del trabajo que está haciendo, como siendo el único juez del pueblo. Entonces Jetro, su suegro, le aconseja que comparta su responsabilidad entre varios jefes. Es aquí cuando vemos el surgimiento de los jueces, llamados jueces, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Y la NBI habla de jueces. Perdón, la Reina Valera, ¿no es cierto?, nos habla de jueces, y aquí nos habla de los jefes, y que lo fraccione, y le pide a Jetro, le aconseja a Moisés que se va a cansar, que el pueblo se cansa de él y viceversa, ¿no?, por el trabajo que está haciendo. Así que Jetro le aconseja a Moisés que comparta su responsabilidad, que delegue sus tareas y él se dedique a cosas más específicas. Así que algunos puntos relevantes de este pasaje, ¿no? En el verso 18 vemos a Moisés que está sobrecargado de las tareas, que lo que hacía que se cansara, ¿no? Mucho trabajo, el atender de todo el día, dice, ¿no? Entonces todo lo que él hacía que él se cansara. Y también hacía que se cansara la gente, dice el versículo 18. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña, ¿no? El cargar una sola persona todo el trabajo de liderazgo, lo sabemos, perjudica tanto al líder como al pueblo de Dios, en este caso los judíos, y en el caso de la iglesia, ¿no es cierto?, a la congregación en particular. No es bueno, y Dios tampoco lo planificó así, que el trabajo lo haga una sola persona. El trabajo de liderazgo es compartido, el trabajo de liderazgo es plural, lo hemos visto muchas veces. Y el versículo 14 al 18 del Éxodo, ¿no es cierto?, 18 no está diciendo eso. No es sano, no es bueno, no es recomendable. Uno podría decir que incluso no es bíblico, ¿no? Que el liderazgo lo ejerza una sola persona, el liderazgo bíblico, porque básicamente es imposible que una sola persona haga esa función, haga ese trabajo. Así que esa es la recomendación que Dios hace a través de Jetro, ¿no? Versículo 19 nos orienta, nos dice que Jetro le aconseja que delegue sus tareas, lo mismo, ¿no? Que delegue sus funciones en hombres capaces, en hombres temerosos de Dios, que amen la verdad. Aquí hay hartas cosas interesantes, ¿no? Porque Jetro le da indicaciones de cómo deben de ser esos hombres, ¿verdad? Y que si uno lo mira hacia el Nuevo Testamento, uno puede mirar en Hechos 6 o en Timoteo 3 o en Tito 1, ¿no es cierto?, que se asemejan muchos las características, ¿no?, de cómo deben ser esos hombres. Moisés, ¿no es cierto?, el versículo 20, a ellos nos debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darle a conocer la conducta que deben llegar y las obligaciones que deben cumplir. Moisés debía presentarle a Dios los problemas del pueblo y debía instruir al pueblo sobre la ley y la enseñanza del Señor. Debía darle a conocer, básicamente, cuál era la conducta que debían tener y las obligaciones que debían cumplir. Esa básicamente era la tarea de Moisés, enseñar, ¿no? Enseñar y instruir acerca de las leyes de Dios y darle a entender, interpretar y enseñarles cuáles eran los mandamientos del Señor, qué es lo que la palabra decía. Ese básicamente era el trabajo de Moisés. Y a la vez darles a conocer cuál es la conducta que debían de tener y cuáles eran las obligaciones, los deberes que debían tener en el pueblo. El verso 21 vemos las cualidades, ¿no es cierto?, que estos jueces o estos líderes debían tener. Y dice ahí el verso 21, si ustedes van conmigo, dice: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, número 1. Estos hombres debían ser hombres capaces, hombres que pudiesen hacer la tarea del trabajo, ¿no es cierto? Luego dice que debían ser temerosos de Dios, ¿verdad? Que debían ser respetuosos de Dios, hombres de la palabra, ¿no es cierto? Hombres que teman a Dios, que teman a sus mandamientos, que se sujeten a Él. Luego dice que debían ser amantes de la verdad. Lo mismo, ¿no? Amantes de su palabra, o sea, conocedores de su palabra y que sean amantes de la palabra del Señor. Y el otro requisito que le pone Jetro es que aborrezcan las ganancias malavidas, es decir, que no hicieran lo que iban a hacer por ganarse algunos pesos o que fuesen corruptos desde esa perspectiva, ¿no? El verso 22
Dice, serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Ellos eran jueces y solucionaran los problemas sencillos, ¿no? Eso es lo que le está entregando Jetro como consejo a Moisés, que estos jueces solucionaran casos sencillos, no muy difíciles al delegar, ¿no? Y que los casos más complicados, los casos más difíciles, ¿no es cierto?, de resolver, se los llevaran a Moisés y así poder aliviarse la carga. De esta manera podían trabajar de mejor manera. Aquellos jueces iban a atender a la gente, y iban a atender, iban a resolver, iban a sentenciar todos aquellos casos que eran más fáciles, más sencillos, y aquellos que ellos entendieran que podían ser más complicados, más difíciles, se los llevarían a Moisés. Hoy día la lógica en las iglesias cristianas debiera ser lo mismo, ¿no? Tratar de entre los hermanos, y hermanas resolver muchas veces situaciones simples, ¿no? Y cuando hay dificultades mayores, más grandes, llevárselas al liderazgo para que ayude a resolver cada uno de los casos. Jetro en esto se destaca por su don de organización. Es otro ejemplo que podemos medir aquí como un rol del liderazgo, ¿no? Él se destaca, tiene el don de la organización y tiene también esa preocupación por el líder y por su pueblo, que también debiese uno tratar de mirarlo a veces en el liderazgo bíblico. La preocupación del líder de preocuparse por los demás líderes y por la iglesia. Versículo 24 nos dice que Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Mucha humildad muestra Moisés al hacerle caso a Jetro y dejar que otros lo ayuden. Y lo otro interesante que podemos mirar acá es que no importa qué tan bueno pueda ser un plan humano o el plan que nosotros hagamos, ¿no? Pero siempre ese plan debe ser aprobado por Dios. Y lo vemos acá, ¿no? Moisés estaba haciendo su plan y básicamente no fue aprobado por el Señor usó Jetro y Jetro le muestra, le dice, lo instruye, lo aconseja qué hacer, y Dios aprueba aquel plan que Jetro le enseñó a su yerno. Así que lo que podemos decir es que el plan produce fruto solo si los hombres elegidos son espirituales, dignos de confianza. Si Moisés no hubiese elegido a los hombres de acuerdo al consejo de Jetro, si estos hombres no hubiesen sido hombres espirituales, jueces espirituales dignos de confianza de Moisés, no porque son sus amigos, sino que porque la palabra le decía, temeroso de Dios, hombres de confianza, ¿verdad? Hombres capaces, ¿no es cierto?, conocedores de la verdad, etcétera. Si esos son así, si eso está en su corazón, entonces el plan, lo planificado, produce fruto, y sabemos por la historia que eso fue así. El otro texto que vamos a mirar, hermanos, en este proceso de primera vez, estamos mirando esto de esta manera, así que espero que se vaya mejorando. No sé si voy muy rápido o voy muy lento, pero vamos a ir corrigiéndonos. Es Hechos 6:1. Y lo que vemos en el libro de Hechos aquí es básicamente lo que nosotros conocemos o se conoce como la elección, ¿no es cierto?, de los diáconos. Algunos eruditos, algunos estudiosos dicen que en realidad aquí no hay una elección de diáconos porque en ningún momento, comillas, sale la palabra diácono como tal, ¿no? Pero sí habla de servidor, el concepto sí está ahí. Y vamos a ir a leerlo, primeramente. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarle esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón,
a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía, y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Sabemos que alguno de esos sacerdotes, o uno de esos sacerdotes, ¿verdad?, es Bernabé, quien después trae a su amigo y discipula a Pablo, ¿no? Vemos aquí, en este texto, como un resumen del texto, ¿no es cierto?, vemos que la comunidad de creyentes, la iglesia, elige a 7 hombres para ocuparse de una tarea de servicio para que los apóstoles puedan seguir cumpliendo su rol principal, ¿no es cierto? Los apóstoles se dedicaban básicamente a la predicación, a la enseñanza de la palabra y a la oración, y habían dificultades ya en aquella primera comunidad, ¿no es cierto?, que estaba ahí en Jerusalén. Es probable que muchos se convirtieron, mucho allí habla de judíos prosélitos, también de judíos griegos, probable que para el día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia, hayan llegado muchos judíos de fuera de Jerusalén, y había algunas diferencias culturales, ¿no es cierto?, básicamente culturales, ¿no? Y en el proceso de esta comunidad, donde hay personas reunidas, pero personas, al fin y al cabo, de seres humanos, hay dificultades, ¿no? Desde el comienzo de la iglesia habían alguna dificultad. Y el texto nos dice que aquí las dificultades, por lo que sabemos, era que habían algunas viudas que eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Es decir, que los judíos griegos se quejan con los apóstoles porque al parecer de ellos, las viudas judías griegas tenían una atención más ingrata, no sé si es la palabra correcta, en relación a las judías, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Así que los apóstoles, viendo que esto era una dificultad, estiman, ¿no es cierto?, lo que el Espíritu les pone en su corazón, ¿no?, de pedirle a la asamblea que elijan a 7 hermanos para que ellos se preocupen de estos servicios, de las cosas físicas. Aquí surge este concepto, ¿no?, de que los diáconos ven las cosas físicas, las necesidades físicas, y el liderazgo, en este caso de los ancianos, de lo espiritual. Y los apóstoles lo hacen porque ellos necesitaban dedicarse a la predicación del Evangelio, a la enseñanza del Evangelio y a la oración. Algunos puntos relevantes, ¿no?, que los líderes de la comunidad, en este caso, ¿verdad?, que eran los apóstoles, entendieron muy bien que su rol era ocuparse de la oración y del ministerio de palabras, lo que recién estábamos hablando. Ese es el rol principal, o esa era la encomendación principal que le había dejado Jesucristo, ¿no? Así que cuando surgió una necesidad, en este caso física, no quisieron dejar de lado su función, ¿verdad? Sin embargo, ellos reconocieron que tampoco había que descuidar las necesidades verdaderas de la iglesia, ¿no? Había necesidades físicas, en este caso, tan graficada por esta necesidad de la diferencia entre la alimentación, ¿no es cierto?, la distribución diaria de los alimentos entre un grupo y otro grupo. Y ellos reconocen eso es importante, ellos se dan cuenta de la necesidad, un rol muy importante del liderazgo, ¿no? Mirar la necesidad de los suyos, qué necesitan, qué alimentos necesitan, ¿no? Así que, a diferencia de lo que veíamos en Ezequiel, que esos pastores no miraban, se alimentaban ellos solos y no estaban preocupados de las necesidades del pueblo, ¿no? Aquí los apóstoles, a pesar de que ellos están a cargo necesitaban ocuparse de la oración y necesitaban ocuparse del ministerio de la palabra, ellos se dan cuenta y no descuidan, ¿no es cierto?, que existen necesidades físicas dentro de los creyentes. Así que lo que vemos es que los apóstoles pidieron que las comunidades, que la iglesia en Jerusalén eligieran hombres, ¿no es cierto?, que se encargarían de la tarea. Y dicen, escojan, verso 3, de entre ustedes a 7 hombres. Aunque podemos mirar que, aunque era una tarea sencilla, ¿no es cierto?, igual buscaban características especiales, tareas sencillas en el ejercicio que ellos tenían que administrar la comida y ser justos, ¿no es cierto?, esa es la palabra, ser justos, balanceados, a todos por igual, ¿no es cierto?, en la repartición de los alimentos, de las raciones diarias de alimentos. A pesar de aquello, igual buscan a hombres con algunas características especiales, lo mismo que vimos recuerden, en Éxodo 18, ¿no? Y aquí básicamente está buscando hombres
hombres capaces, decía el Éxodo, hombres de buena reputación, dice aquí, llenos del Espíritu Santo, o sea, temerosos de Dios, conocedores, ¿no es cierto?, de la verdad, y que sean llenos del Espíritu Santo, dice aquí, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarle esta responsabilidad. Vemos en ellos también que el Señor, a través de los apóstoles, busca hombres que tengan estas calificaciones, o cualificaciones en realidad, estas cualidades. Y con esta distribución de tareas entre los creyentes, la palabra de Dios dice, verso 7, que cuando la iglesia se ordenó como correspondía, es decir, que los apóstoles se preocuparon de predicar, enseñar la palabra y dedicarse al ministerio de la oración, y estos 7 hermanos pudieron ver las necesidades básicas de la iglesia, ¿no es cierto? Verso 7 dice, y la palabra de Dios se difundía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que sabemos es que cuando la iglesia está ordenada bíblicamente, cuando la iglesia está cumpliendo, cada uno está cumpliendo su rol, los líderes cumpliendo su rol, los ancianos haciendo lo suyo, su rol, los evangelistas haciendo su rol, ¿no es cierto? Los hermanos, cada uno cumpliendo su función según el don que el Señor le ha dado, sabemos que el Señor añade. Hechos 2 dice eso, ¿no? Mientras sucedía eso, Hechos 2, 42, 47 habla un poco lo mismo, ¿no? Dice que es el Señor el que añade, y aquí dice que mientras se organizó y empezó de nuevo la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba, ¿no? Es importante siempre tener en referencia estos textos. Vamos a mirar ahora Marcos 10, nuestro último pasaje, lo vamos a mirar, y Marcos 10, ¿no es cierto? Les recuerdo que si ustedes quieren pueden pausar el video y ir a leerlo tranquilo y después pueden seguir viendo el video si así lo desean. Y vamos a ir entonces a Marcos 10 y del versículo 42, 45 dice así. Marcos 10. Marcos 10, aquí estaba en Mateo. Marcos 10, 42 al 45. Así dice, así que Jesús los llamó y le dijo, ¿cómo ustedes saben los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Verdad? Jesús les recuerda a sus discípulos de una de las características más importantes del liderazgo cristiano, ¿no? Aquí hace un ejercicio, él les recuerda, ¿no? Versículo 43, 44, Jesús le dice a sus discípulos que para ser primero entre todos debe ser un servidor, un esclavo de todos, ¿no? El liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio, ¿no? Un liderazgo de abajo hacia arriba, un liderazgo de desprenderse del yo por servir al otro, ¿no? El liderazgo cristiano no se caracteriza por ser un liderazgo de servicio, humilde, de entrega, de estar siempre a disposición del otro, en particular de los hermanos, ¿no? Atenderlos, saber estar atentos, así como Jesús lo hizo con los suyos. El puesto de liderazgo en el contexto cristiano entonces es caracterizado por la humildad, por el servicio y también por el sacrificio, porque el liderazgo cristiano muchas veces requiere de ese sacrificio, ¿no? Sacrificio espiritual y a veces físico también, ¿no? Pero espiritual espiritual, mental, porque nos llama a despojarnos de nosotros mismos en pos del otro. No soy yo, sino que es el otro. Mis prioridades no son las mías personales, sino que son las del otro. Ese es una de las características principales del liderazgo bíblico que Cristo nos enseñó, ¿no? Ser humilde, ser capaz de morir por el otro, como lo dice el texto en Efesios y en otros tantos lugares. Jesús mismo entonces es nuestro ejemplo primordial en este aspecto, ya que siendo el más digno, él de ser servido, ¿verdad? Se entregó de manera sacrificial
por los demás. Filipenses 2, ¿no es cierto?, lo dice que Él, siendo Dios, no quiso serlo, ¿no es verdad? Y se rebajó, se humilló hasta hacerse siervo, y siervo de todo, y siervo, y Pablo dice que fue siervo hasta la muerte de cruz, ¿no? Él se rebajó, se humilló para servirnos. Así que, hermanos, espero que este video sea útil para aquellos que los vean. Vamos a ir haciéndolo en la medida que se pueda, vamos a ir haciendo los ajustes, ir aprendiendo a usar esta herramienta que no la conocemos. Así que Dios los bendiga, estamos en contacto, nos estamos comunicando. Nos estamos comunicando a través de las redes sociales, del WhatsApp, hermano. Así que Dios los bendiga y estamos en contacto a través de los medios o a través del WhatsApp. Que estén muy bien y espero que esto sea de una bendición para todos nosotros.